La amenaza del estrecho de Hormuz es cada vez menor. El régimen iraní cada vez importa menos. El estrecho de Hormuz ya no es ese elemento de control del mercado de petróleo global y cada día aparecen nuevas alternativas y se reorienta la producción global. Vamos a hablar de lo que está pasando porque el estrecho de Hormuz, como dice un amigo mío del sector petrolero, en poco menos de un año va a servir para poco más que para hacer surf. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos, gracias a los 523.000 suscriptores y muchas gracias a todos los que veis este vídeo. Suscribiros, sois más de 150.000 los que no están suscritos. Eso os hará llegar nuestras notificaciones y además os pido por favor que le deis un like. El estrecho de Hormuz se convirtió en una especie de amenaza global hace mucho tiempo. Durante décadas, el régimen de Irán ha utilizado el estrecho de Hormuz como una especie de amenaza al mundo, que estaba basada fundamentalmente en una percepción de la fortaleza militar de Irán que la guerra ha demostrado que es muy pequeña. La posición real de Irán es en realidad de debilidad. Y la guerra de Irán ha mostrado cómo el que realmente sale más perjudicado con los elementos de disrupción en el estrecho de Hormuz es el propio régimen iraní. ¿Y eso cómo es? ¿Por qué? Verás, el régimen iraní utilizaba el estrecho de Hormuz como amenaza con una salvedad, es decir, decía vamos a cerrar el estrecho de Hormuz a todo el mundo excepto a nosotros. El régimen de Irán pensaba que podía cerrarle el tráfico por el estrecho a todos los operadores excepto a ellos mismos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que toda la infraestructura de exportación de Irán estaba basada en ese elemento de, en realidad, debilidad. Ese era su talón de Aquiles. La administración Trump se dio cuenta inmediatamente, por eso decidió frenar el tráfico para todo el mundo, no solamente para los socios de la OPEP. ¿Qué es lo que consiguió con ello? Reflejar esa debilidad. El régimen iraní depende en un 80% de sus exportaciones del estrecho de Hormuz. El 25% de su Producto Interior Bruto depende del estrecho de Hormuz y el 65% de los ingresos fiscales del régimen. No es poco. El régimen, además, utiliza los ingresos petroleros que recibe vía el estrecho de Hormuz para financiar terrorismo y su expansión por otros países, creando una situación que es no solamente de desventaja para los ciudadanos de Irán, que están empobrecidos con una gigantesca inflación y con unos problemas económicos brutales, no solamente robándole a los ciudadanos, sino además convirtiéndose en número uno, no un socio incómodo, sino un adversario de los miembros de la OPEP. Y dos, convirtiéndose en un suministrador que no es fiable. Los propios consumidores de Irán, los propios clientes de Irán se han dado cuenta de que Irán no es un socio fiable. China ha tenido que cerrar acuerdos a corto plazo y a medio plazo con Emiratos, con Arabia Saudí, con Irak, con cualquier otro suministrador, porque la evidencia es que no solamente el mayor perjudicado por el cierre del estrecho de Hormuz es el régimen de Irán, sino que además el 80% del tráfico que pasa por el estrecho va a Asia. Es decir, Irán no ha perjudicado al mundo, ha perjudicado a su propia economía, ya tiene un 87% de inflación y una demolición absoluta de la economía, sino que además ha perjudicado a su único socio estratégico, que es China. China se ha encontrado con que tenía que suplir los barriles que llegaban desde Irán con barriles de cualquier otra fuente a medio y largo plazo y con contratos a un precio muy superior. El gran elemento de ventaja competitiva para China era poder comprar barriles de petróleo de Irán y de Venezuela a precios de derribo absoluto. Desapareció esa opción. Irán no solamente ha demostrado que no es un socio fiable para los miembros de la OPEP, atacando a sus propios vecinos del Golfo, atacando las infraestructuras de Emiratos, de Qatar, de por supuesto Arabia Saudí, a quien fue
y directamente porque la mayor rivalidad es entre sunís y chiitas, no lo olvidemos nunca, no solamente ha demostrado ser un adversario y no un socio de la OPEP, sino que ha demostrado ser un malísimo suministrador para su único socio estratégico, que es China. Mientras tanto, a medida que avanza el conflicto, se van creando alternativas y alternativas muy evidentes. En mi historia en el sector petrolero, yo he visto a Irán intentar cerrar el estrecho de Hormuz al menos 5 veces. ¿Qué es lo que ocurre siempre? Que se generan rápidamente alternativas. Por eso, la curva de precios del petróleo está en backwardation, que significa que descuenta a corto plazo problemas de escasez o problemas de prima de riesgo geopolítico y a largo plazo lo que muestra es desinflación. Fíjate, efectivamente esto no es la curva de futuros de una materia prima en la que el suministrador, en este caso Irán, tiene un nivel de control absoluto sobre el precio, sino todo lo contrario. Lo que muestra es a corto plazo un cierto nivel de prima de riesgo geopolítica, pero fíjate que el precio del petróleo no ha superado los $82,5 el barril en el precio del West Texas. Es decir, estamos hablando de un entorno en el que no hemos visto un precio que decían que se iba a ir a 150, $200, etcétera, etcétera. Pero lo que sí vemos es que la curva no solamente muestra desinflación, sino que muestra una elevada desinflación no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Este es un elemento absolutamente clave. Es un momento esencial para entender por qué la OPEP está completamente en el lugar opuesto al que quiere Irán. Irán es un socio de la OPEP, pero siempre ha sido un socio incómodo. Los objetivos de Irán comparados con los de Arabia Saudí, los de Emiratos, Kuwait, Libia, Nigeria, etcétera, eran completamente diferentes, pero no opuestos. Ahora ha demostrado ser un socio que no es un socio, digamos, incómodo, sino que es un adversario, que ataca a sus propios socios. Esto no es pequeño. ¿Qué es lo que hemos visto primero? Y muy importante, que Emiratos ha abandonado la OPEP. Al abandonar Emiratos la OPEP, que es uno de los dos países que más capacidad excedentaria tenían, lo que se ha hecho ha sido duplicar la capacidad excedentaria en el sistema y, por lo tanto, la capacidad que puede entrar rápidamente en el sistema. Es decir, Emiratos, que tenía una cuota, por supuesto, con la que trabajaba en cuanto a los acuerdos con la OPEP, se ha salido de la OPEP y ahora puede poner muchísimos más barriles en el mercado, hasta 3,5 millones de barriles al día. Relevante. Y el segundo que más capacidad tiene, por supuesto, es Arabia Saudí. Arabia Saudí y Emiratos están funcionando como los grandes factores que mitigan de manera significativa el riesgo de Irán. A ello hay que añadir una producción de Estados Unidos que ya está por encima de los 13,8 millones de barriles al día. Es decir, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Todo esto es excepcionalmente relevante. Emiratos, Estados Unidos ya no funcionan como factores que prolongan o exageran los riesgos geopolíticos, sino como colchones que los reducen y de manera muy significativa. Emiratos y Estados Unidos se han comportado de manera absolutamente admirable en un entorno en el que además la OPEP ha funcionado como colchón también estratégico contra los intentos de Irán de hacer daño a sus propios clientes. Lo que ha hecho Irán ha sido mostrar sus mayores debilidades. Debilidad número 1 son los que más dependen del estrecho de Hormuz. Debilidad número 2, ponerse en contra de sus propios clientes y hacer que socios estratégicos como China tengan que buscar alternativas rápidamente y a precios superiores. ¿Qué es lo que están haciendo los productores? Por un lado, estamos viendo algo que me parece muy relevante. En realidad, el estrecho de Hormuz no se ha cerrado del todo en ningún momento, pero lo que estamos viendo también es que el tránsito de barcos aumenta
de momento en un entorno en el que mientras tanto escuchas que Irán lo quiere mantener cerrado. Es decir, que están utilizando la vía por las aguas de Omán y están eliminando en muchos casos esa capacidad de Irán de intentar frenar los cargos y los barcos que van por el estrecho. Además, hemos visto una enorme cantidad de alternativas y esta es la clave. En el momento en el que un gestor de una infraestructura o el dueño de una infraestructura como es Irán pone en el imaginario público la evidencia de que es poco fiable, ¿qué es lo que ocurre? Que rápidamente aparecen las alternativas. Y las alternativas, aunque son complejas y aunque llevan tiempo, aparecen y aparecen muy rápidamente con proyectos muy potentes que van a hacer que en muy poco tiempo el estrecho de Hormuz se convierta en una anécdota. El gran error que ha cometido el régimen iraní ha sido el de mostrar su mayor debilidad. Lo que el régimen de Irán pensaba que era su fortaleza se cubría con un manto que era una falsedad, el de que la fortaleza militar de Irán era tan importante que el resto de los socios de la OPEP y el resto de los productores tenían que temer a esta amenaza. La fortaleza de Irán estaba basada en la idea de que el estrecho de Hormuz no tenía alternativas y que tenía una capacidad militar que nadie podía igualar. Las dos cosas se han demostrado como incorrectas y rápidamente los socios de la OPEP y los socios de otros productores lo que se han dado cuenta es que las alternativas no solamente son viables, sino que además se pueden poner en marcha mucho más rápidamente. Hemos visto cómo Arabia Saudí rápidamente duplicaba los volúmenes que pasaban por el oleoducto este-oeste. Hemos visto también evidencia empírica de cómo se ponen en marcha nuevas infraestructuras. El nuevo orden económico mundial, ya en cuarta edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Es verdad que el estrecho de Hormuz era muy importante, pero las infraestructuras petroleras que se habían construido alrededor del estrecho de Hormuz lo habían hecho porque era un elemento de infraestructura y un elemento logístico sencillo, fiable y además una alternativa económicamente viable. En el momento en el que no es ni sencillo, ni fiable, ni económicamente viable, el estrecho de Hormuz no sirve para nada. Y el único que ha demostrado que está completamente ahogado es el propio régimen iraní. El régimen iraní pensaba que tenía fortaleza y ahora lo que ha demostrado es que tiene debilidad. Muchos hablan sobre las reservas estratégicas, sobre la utilización de las reservas estratégicas como un elemento que va a llevar los precios mucho más altos. La realidad es que los operadores, los productores y las alternativas aparecen mucho más rápido que las historias de la conspiración y que mientras tanto Irán es cada vez más irrelevante por culpa suya, por utilizar una infraestructura en contra de sus socios estratégicos, de sus socios de la OPEP y de sus clientes. Que no te engañen.